Hola, hola. Les damos la más cordial bienvenida a tu espacio de academia, Cátedra Jorge Rosell. Quien les habla, Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universitas Fundación. Realmente estamos realizando esta transmisión en paralelo por el canal de YouTube de Universitas Fundación y por intermedio de la aula virtual de Zoom. Fieles al compromiso académico establecido al inicio de la pandemia, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara y Universitas Fundación, seguimos al frente de la organización de las 45 jornadas José María Domínguez Escobar, las cuales, dentro de algunas de las bondades, contará con la participación de 17 de los mejores ponentes referentes de Iberoamérica de 6 nacionalidades y versarán sobre las áreas de derecho penal, derecho procesal penal, criminología y política criminal. En este momento, a pesar del aspecto complicado por el cual atraviesa el mundo, el motivo de celebración de las presentes jornadas es rendir un merecido homenaje a la memoria del destacado profesor Julio Mayer, entre las cuales tendremos aspectos de ponencias libres para aquellos que están asiduos a la investigación en las áreas del derecho penal. Todas las ponencias que resulten aprobadas van a formar parte del libro Memorias de la Jornada. Asimismo, queremos anunciar que contamos con el aval académico de distintas instituciones a nivel iberoamericano, entre ellas la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, la Universidad del Zulia, el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio de México, INEXPA, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León de México y el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República del Uruguay, entre otros que van a avalar el presente evento académico que promete ser realmente gran relevancia dentro de las áreas del derecho penal. Asimismo, queremos anunciar que ya tenemos confirmados para la cátedra Jorge Rosell a los profesores Hernando Gresanti Aveledo desde Venezuela, al profesor Jorge González Mansur desde Venezuela, al profesor Jorge Luis Farfán desde Guatemala, al profesor Roger López desde Venezuela y al profesor Leonardo Pereira desde Venezuela. Nuestra recomendación es que no te apartes de la programación consecuente y asidua de Universitas Fundación. Ha sido de alguna manera manifestado en cada una de nuestras redes sociales cómo nos mantenemos conectados a la cátedra Jorge Rosell, cómo sabemos de manera anticipada cuál es el referente y cuál es el ponente bajo el cual se va a presentar el próximo miércoles. Y aparte, cómo podemos nosotros interconectarnos con los distintos participantes que han pasado por la cátedra Jorge Rosell en cualquier parte del mundo. La mejor manera no solo es incorporarte y mantenerte suscrito a nuestro canal de YouTube, o bien revisar la información por intermedio de nuestra página www.universitafundacion.com. No, pareciera que deseamos que la cátedra Jorge Rosell se proyecte desde el punto de vista académico como un verdadero espacio de investigación, y la mejor forma de mantenerte conectado a la programación y mantenerte interactuando, sobre todo desde el punto de vista de estudios profundizados e investigaciones a nivel iberoamericano, es por intermedio de tu incorporación al grupo Telegram. ¿Okay? De allí podrás de alguna manera observar programación, videoconferencias seguidas, y no solo eso, sino también podrás interactuar con cada uno de los participantes de la presente cátedra y todos aquellos que pasan por las videoconferencias de los distintos rubros llevados por Universitas Fundación. Sin más demora, la temática de disertar el día de hoy es por el profesor Manuel Sánchez Trujillo, quien nos acompaña desde Venezuela, y la temática es el crimen organizado en Venezuela, lucha contra la corrupción. Dicha ponencia presenta como alcance el siguiente enfoque. En principio, analizará cómo Venezuela se ha convertido en el epicentro del delito y el robo del erario nacional, cuyos responsables tienen rasgos que diferencian sus acciones y motivaciones. De seguidas, se enfocará en desarrollar diversos aspectos. En principio, delincuencia organizada, una caracterización de los bloques criminales de Venezuela. En segundo aspecto, el rol de los militares frente a esta tipología delictual, el impacto de la corrupción y la delincuencia organizada en las mujeres. De seguidas, desarrollará lo que pasa a nivel de nuestras fronteras. Y por último, establecerá cuáles son los lineamientos estratégicos y recomendaciones a los fines de minimizar este flagelo existente por el disertante, según la manifestación establecida por el disertante en el país Venezuela. El profesor Manuel Sánchez Trujillo es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Simón Bolívar, posee estudios de maestría en ciencias políticas
de la misma universidad. Asimismo, posee estudios de consultoría para la innovación en la Universidad de Bristol, Inglaterra, y posee estudios del programa ejecutivo de gerencia del PAC en el IESA. Asimismo, dentro de su vasta experiencia laboral, se ha desempeñado como asesor de entes como CBG, Edelca, CanTV Corporation, CanTV.net, Movilnet, DAI Cockhouse. Asimismo, se ha desempeñado como consultor y socio de Excel and Nexon y trabajó en proyectos gasíferos como para empresas como Chevron, Rexol, PDVSA en Venezuela. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de gestión estratégica de Nexo CA, director de Nexo y consultor asociado de PGA Grow. Y por último, actúa como coordinador técnico estratégico de los grupos sectoriales de la coalición anticorrupción. Deseamos que te mantengas interconectado dentro de la videoconferencia, que seas tú quien determine, por supuesto, con el mayor respeto posible, no importando desde cuál parte del mundo te interconectas, el aspecto de cómo debe enriquecerse el foro, es decir, cuál es el nivel de preguntas directamente al disertante que nos acompaña el día de hoy. Sin embargo, deseamos que tu incorporación sea lo más organizada posible. Incorpórate con el micrófono cerrado y apagado. En segundo, evita por favor compartir pantallas. Tercero, si tienes alguna pregunta o algún comentario, hazlo directamente por el chat del aula virtual o bien por intermedio, si te estás conectando por el canal de YouTube, por la sección comentarios. Deseamos que exista la mayor participación posible, con lo cual debes indicarnos, posterior a tu pregunta o a tu comentario, tu nombre y el país desde el cual formulas la pregunta. Y por supuesto, si tu canal de conexión es el canal de YouTube y la presente videoconferencia cumple los estándares de calidad como estamos seguros que va a ser, dale me gusta al canal de Universitas Fundación. Sin más demora, profesor Manuel Sánchez Trujillo, es un honor para la cátedra Jorge Rosell contar con su sabiduría y por supuesto con una temática que puede resultar tan polémica dentro del país Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a esta invitación. Para mí más bien es un honor estar con ustedes en la cátedra Jorge Rosell. Quiero agradecer a los organizadores de esta cátedra, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, al Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, a la Universidad de Zulia, a la Coalición Anticorrupción y a la Fundación Universitas. Yo voy a tratar de presentar en el tiempo que me han asignado los resultados de un estudio de campo que venimos realizando y adelantando desde Transparencia Venezuela desde el año pasado, relacionado con el tema del crimen organizado en nuestro país. En este estudio que se inició el año pasado, un estudio de campo, como se los acabo de señalar, participaron un grupo de criminólogos muy destacados venezolanos. Yo soy ingeniero, como lo habrá podido referir Ángel. No soy, me he metido experto en criminología en estos últimos 2 años con la coordinación de este trabajo de investigación, en el cual participaron Luis Iquiel, Fermín Mármol, Miguel Dao, Odalis Caldera, Luis Alberto Butó, entre otros. Es un estudio que se inició el año pasado, enfocado principalmente al principio en los estados fronterizos venezolanos, y este año le incorporamos una visión más nacional a este tema tan delicado como es el crimen organizado. Y el caso particular del crimen organizado de Venezuela ha venido creciendo, principalmente como lo dice, digamos, el tema de esta presentación, ha venido creciendo y ha venido desarrollando, principalmente producto de una crisis institucional del Estado venezolano y una cesión de territorios y roles de ese Estado frente a estos grupos criminales organizados. La charla que voy a darles tiene 5 aspectos principalmente. Voy a hacer una caracterización de los bloques de crimen organizado que hemos encontrado en Venezuela, cuál es el rol de los militares en todo este tema,
o cuál es, digamos, la caracterización cómo se ve la institución militar en este tema, el impacto de la corrupción en las mujeres, no solamente como víctimas, sino como victimarias también, algunos elementos muy puntuales de lo que descubrimos en nuestras fronteras y por último una serie de propuestas que estamos haciendo para disminuir este gran flagelo que sufre nuestro país y que además está impactando a otros países de la región. Nosotros en el trabajo de campo que realizamos hemos identificado 9 bloques de organizaciones de delincuencia organizada. Algunas de ellas tienen carácter político, otras solamente o tienen fundamentalmente carácter de beneficios propios para los grupos de crimen organizado. El haber caracterizado estos 9 grupos o 9 bloques de organizaciones nos puede permitir o nos va a permitir en el futuro diseñar políticas públicas, diseñar políticas institucionales y diseñar incluso herramientas legales para cada uno de ellos en particular, porque cada uno de ellos en particular, como lo vamos a ver ahora, tienen comportamientos diferentes. Los 9 grupos son las megabandas criminales, los pseudo sindicatos de la construcción petroleros y mineros, los colectivos armados y violentos, los pranes que operan en las cárceles, la Fuerza Bolivariana de Liberación o los llamados boliches, la FARC y el ELN, que son grupos guerrilleros procedentes de Colombia, la BACRIM, que son bandas criminales que también operan desde Colombia y en la frontera con Venezuela, principalmente en los estados Zulia, Apure y Táchira, el holding de la corrupción y los traficantes de drogas. Esos son los 9 bloques de organizaciones criminales que nosotros hemos identificado en este trabajo de campo. ¿De qué se tratan las megabandas o cómo se pueden caracterizar las megabandas? En primer lugar, son organizaciones sin ideología política, solo tienen como finalidad obtener beneficios económicos. Muchas de ellas están operando hoy en día en plena capital, aunque en casi todas las ciudades principales de Venezuela y en algunas zonas del país también existen estas megabandas, en algunos casos vinculadas con las bandas que operan o los pranes que operan en las cárceles. Tienen una estructura organizativa muy similar a la de una empresa, pero con otros nombres. Digamos, el gerente, el presidente, el CEO, se llama cabecilla o principal, y normalmente la banda acoge el nombre de este cabecilla como el nombre de la banda. Después, en el segundo nivel, aparecen los lugartenientes o luceros, los soldados, y por último, los gariteros, que son, digamos, los de menor rango dentro de las bandas, que son básicamente cumplen funciones de vigilancia en los territorios que estas operan. Los homicidios que cometen estas megabandas contra sus rivales suelen ser atroces. En el caso venezolano, en otros países a lo mejor no era así. En el caso, cuando yo nací, cuando yo crecí en Venezuela, los homicidios que existían en Venezuela no tenían los niveles de atrocidad que hoy en día tienen los crímenes cometidos por estos grupos. Y el crecimiento de estos grupos se ha venido dando en los últimos años, producto de una política pública desarrollada desde el gobierno, a lo mejor no con la intención de que ellos se desarrollaran, pero así ha sido en consecuencia, a través de una política de las llamadas zonas de paz, en los cuales había un acuerdo semi digámoslo, institucional entre el gobierno y los grupos que operaban en algunos barrios venezolanos. Una cosa que para mí es gravísimo, que quiero señalarla y destacarla en esta presentación, es la aceptación que han venido teniendo estas bandas criminales en los territorios donde operan. Son aceptadas socialmente por los habitantes, porque en algunos casos defienden a los habitantes de posibles invasiones de otras bandas delincuenciales, defienden los territorios que dominan y además, así como estilo Robin Hood, llegan a distribuir parte de su botín entre la comunidad. Es decir, una ausencia total del Estado, un Estado paralelo dentro de un territorio.
que debería ser controlada por el Estado. A veces la ascendencia de los jefes de estas megabandas son tan arraigadas que llegan a convertirse en jueces de paz o administran algunos de los programas sociales gubernamentales en los barrios donde operan. El poder de ellos es tan grande que en muchas ocasiones los funcionarios policiales no pueden entrar a los sectores que ellos dominan y en algunos casos el cerebro de la dirección de estas megabandas, como lo dije anteriormente, opera desde la cárcel, tal como es el caso del Tren de Aragua, que es la banda más grande del país, que ya tiene, digamos, visos de exportación porque ya tiene presencia en Colombia y en Perú, y han sido detenidos algunos de esos, los miembros de esas bandas. Existen otras bandas de menor tamaño, pero también organizados, que aproximadamente llegan a las 18.000. El otro grupo delincuencial que hemos identificado son los pseudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros, que nacieron nacieron en el sector de la construcción cuando se comenzaron a construir con el financiamiento de la China algunas obras de carácter público. Estas pandillas se organizaron para decidir quiénes entraban o quiénes no entran a trabajar en una determinada obra pública o con cuál empresa debería el Estado contratar. Esta experiencia o esta modalidad de actuación, que es la que tiene que ver con quién entra o quién no entra, evolucionó también en el mundo petrolero de manera similar, pero donde se ha, digamos, evidenciado la existencia de estos pseudo sindicatos es en el sector minero, donde ellos prácticamente en disputas con el ELN y la FARC mantienen el control de las minas de oro y ejecutan tráfico ilegal en las minas donde ellos tienen su poder. De hecho, la existencia de esos pseudo sindicatos ha inhibido el posible desarrollo competitivo de la zona de manera con respeto ambiental, dado que las empresas formales se niegan a trabajar en áreas de la minería donde estas megabandas o estos pseudo sindicatos operan. Otro aspecto fundamental que yo quisiera destacar aquí es que estos pseudo sindicatos operan sobre todo en el Estado Bolívar muchas veces bajo la complacencia o convivencia de algunos funcionarios corruptos. Y al igual que en el caso de los megabandas, estos pseudo sindicatos mineros, velan por la seguridad de los territorios y las minas donde operan. De hecho, una de las noticias más crueles y más crudas que ha venido viviendo Venezuela en los últimos años es la existencia de masacres fundamentalmente en el Estado Bolívar. Aunado a esto, el gobierno aprobó lo que se llama el decreto del arco minero, que ha sido como una especie de oficialización para la explotación ilegal del oro. Es decir, existe una herramienta institucional y legal que ha hecho posible que la explotación ilegal crezca en el Estado Bolívar, que es donde hay la mayor presencia de mineral de oro en el territorio venezolano. El otro bloque que queremos destacar es el bloque de los colectivos armados y violentos. Esto, digamos, no es nuevo en el mundo. Los camisas pardas en el nazismo, en Alemania, son grupos organizados principalmente para frenar la oposición política, condenar y reprimir las propuestas en alianza con los cuerpos policiales. Estimamos que actualmente estos colectivos que existen en varias ciudades de Venezuela, principalmente en las ciudades, no existen en los poblados más pequeños, puede contar con alrededor de 8.000 hombres.
tienen una participación comprobada de miembros de colectivos o existe una comprobación o una participación comprobada de miembros de colectivos dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, y han sido plenamente identificados. De hecho, dan hasta ruedas de prensa en algunos casos, sobre todo algunos grupos de los que operan en el 23 de enero, que es un barrio populoso de la ciudad de Caracas. El otro grupo que ya es de carácter endógeno, guerrillero, es el llamado boliche, son los llamados boliches o Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Es un grupo guerrillero venezolano, es rural, opera principalmente en los estados Apure, Táchira y Barinas, aparece su nombre desde 1992 con un secuestro que hubo de un dirigente sindical en Caracas. Se cree que pueden llegar su fuerza a tener cerca de 4.000 personas militando con ellos, y se financia principalmente de la extorsión a ganaderos y a empresas de la frontera con Colombia, y con el contrabando de ganado, gasolina, y últimamente con la fuerte migración de venezolanos hacia otros países, la extorsión a migrantes. El otro bloque criminal que hemos identificado son las llamadas FARC y el ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, que tienen una actividad directiva en Venezuela y controlan además parte del territorio venezolano, principalmente en los estados Táchira, Barinas, Apure, Amazonas y Bolívar, que es donde están las minas de oro. Estos grupos, como lo dije anteriormente, tienen presencia muy fuerte en el arco minero del Orinoco y se disputan territorio con los sindicatos mineros. Tal vez, digamos, aquí lo que me interesaría destacar es que estos grupos operan hoy en día en Venezuela bajo la mirada, digamos, permisiva de la institución que tendría que frenar esta invasión de grupos guerrilleros con ideología política en nuestro territorio. De hecho, se dice que hoy en día viven en Venezuela Iván Márquez y Jesús Santrich, que fueron miembros de la FARC que recientemente renunciaron a ella, al proceso de pacificación en Colombia. Hasta el año 2019 ellos operaban principalmente en el estado Apure. Hoy en día tienen presencia también en el estado Bolívar, en el caso de la FARC. Las BACRIM se refieren a las bandas que tuvieron su origen en Colombia y que se dedican hoy en día a controlar algunas de las trochas entre Colombia y Venezuela y al contrabando de gasolina y otros bienes de carácter estratégico. Su ámbito de acción principalmente son los estados Táchira, Zulia y Apure. Cobran vacunas a muchos de los comerciantes ganaderos que desarrollan sus actividades económicas en la zona, y también se han vinculado a temas de sicariato y secuestro. Aquí tenemos identificados los nombres de las bandas. Yo creo que no lo van a poder ver, pero en cada uno de estos estados se tienen identificados nombres de las bandas, y además le podemos decir que en el caso del estado Táchira es donde más existen esta modalidad de bandas criminales. El otro bloque que hemos identificado tiene que ver con los delincuentes organizados que administran algunas cárceles venezolanas, los llamados PRANes. El origen del PRAN no está claro todavía, ese nombre. Se habla de que tienen su origen en Colombia, pero aquí también en Venezuela se han hablado de algunos nombres, y al igual que las megabandas, no actúan solo. Del PRAN tiene una estructura organizativa donde lo que se llamaba, en el caso de las bandas criminales, en este caso también existen los luceres, pero el movimiento, en la jerga, la pandilla, en la jerga carcelaria se denomina carro. Y los gariteros son los vigilantes, al igual que en el otro caso eran los vigilantes. El poder del PRAN viene dado principalmente por el arsenal de armas que manejan, que van desde fusiles hasta granadas. Por supuesto, la entrada de
estos armamentos a las cárceles tienen que estar, digamos, de alguna manera relacionados con la complicidad de funcionarios corruptos de la Guardia Nacional y del Ministerio Penitenciario. Los planes no solo tienen ingresos monetarios por la administración de las cárceles y de administrar los territorios dentro de la cárcel, sino que también venden drogas, alcohol, alimentos y el manejo del juego y la prostitución dentro de la misma cárcel. De hecho, en algunos casos se han identificado actividades en la cárcel por parte de los planes donde hay piscinas, drogas, discotecas, conciertos, prostitutas, mangas de coleo de toros y hasta zoológicos han llegado a tener, y antes llegado a tener esta especie de bancos que dan préstamos a los reclusos. Otra fuente de financiamiento es la que se parece a la de un hotel, que es la administración del hacinamiento de los espacios de las cárceles, y esto se ve principalmente en los casos de las cárceles de Tocorón y Puente Llana. El otro grupo de crimen organizado que hemos identificado es el que tiene que ver con el holding de la corrupción. Básicamente el holding de la corrupción es el que tiene que ver con la alianza que existe entre funcionarios públicos, altos funcionarios públicos, empresas privadas y bufetes, abogados, empresas de consultoría, que tienen no solamente un carácter nacional, sino internacional también. Muchos de estas, digamos, de los robos existentes en Venezuela, producto de este grupo organizado llamado Holding de la Corrupción, o llamado por nosotros Holding de la Corrupción, se usa para el lavado de dinero a través de distintas operaciones financieras en el exterior. Actualmente existen más de 20 países donde se han abierto 50 investigaciones por la corrupción ocurrida en Venezuela. Quisiera señalar que sobre todo, principalmente, estos casos se han abierto en Estados Unidos, España y algunos otros países de la Unión Europea. El último grupo que quisiera caracterizar rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo, es el de los traficantes de drogas. Venezuela se ha convertido en el portaaviones del tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos y Centroamérica. La ubicación estratégica que actualmente tiene Venezuela, o que siempre ha tenido Venezuela, es una ventaja para penetrar mercados, el mercado norteamericano y el mercado europeo. Y este flagelo se incrementó cuando se rompieron los acuerdos de cooperación que existían con la DEA y la policía británica en el año 2005 en el gobierno de Hugo Chávez. Esta ruptura incrementó las incautaciones de cocaína y además hemos identificado que se utilizan pistas clandestinas principalmente ubicadas en los estados Apure, Zulia y en Falcón también y Sucre. Según la UNDOC, el 51% de todos los envíos de barcos interceptados en el Atlántico durante el periodo 2006-2008 eran originarios de Venezuela. Y una de las rutas más álgidas, ya marina, es la que existe entre el estado Sucre y la República de Trinidad y Tobago. Recientemente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas presentó un informe que por primera vez señala un organismo de este nivel públicamente que los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales. Y principalmente se señala a un cartel que viene sonando en Venezuela desde hace mucho tiempo, que es el llamado cartel de los soles. Hasta aquí quisiera llegar con el tema de la caracterización. Ahora bien, quiero hablar brevemente del tema militar. No quiero decir con esto que toda la Fuerza Armada Nacional está involucrada en actividades ilícitas. Lo que sí quisiera señalar es que hemos identificado que una buena parte de la
organización o de la institución forma parte de lo que conceptualmente en el mundo académico se llama el estado cuartel, y en el caso nuestro, en su modalidad bananera tropical. ¿Cuáles son las características fundamentales de un estado cuartel bajo la modalidad bananera tropical? El uso de la violencia como práctica estatal gubernamental sistemática, la hegemonía comunicacional que permite la difusión de un cierto discurso patriotero a nombre de la patria como un recurso de unificación ideológica nacional, y uno que tal vez tiene muchísimo que ver con lo que hemos señalado ahora, que existe una cantidad sustantiva de los integrantes del sector castrense que hoy en día operan como una fuerza dominante dentro de los grupos socioeconómicamente más pudientes, y también en aquellos grupos que trabajan de manera ilícita en algunos de los negocios que yo acabo de señalar, como el contrabando, el tráfico, la explotación minera. Además de estas tres características, promueven un centralismo absoluto, y existe la puesta en marcha de la presidencia legislativa. Han fomentado la existencia en Venezuela de una institucionalidad dirigida por una presidencia legislativa que lo controla todo. Un elemento adicional que yo quisiera destacar en este tema es el tema de lo que nosotros hemos llamado la colonización militar de la administración pública. Hoy en día, la administración pública venezolana, en su gran mayoría y en los ministerios más importantes, está dirigida por militares, en algunos casos activos, y en otros casos militares no activos. De hecho, la Fuerza Armada Nacional hoy en día es propietaria de más de 30 empresas que van desde el sector petrolero y minero hasta la distribución de alimentos, y tal vez en ese sector donde hay un involucramiento del sector militar más importante, es decir, en el sector del renglón de alimentos, el cual ha venido siendo manejado en los últimos años en toda la cadena productiva, desde la producción agrícola primaria hasta hasta el tema de la distribución comercial. De hecho, existe un sistema militar donde hay un comandante del arroz, un comandante de la caraota, un comandante del azúcar, dirigida por generales de la República, y que rinden cuenta al ministro de la Defensa. En cuanto al tema de mujeres y corrupción, quiero dedicarme a destacar dos aspectos fundamentales. El tema de que las mujeres son afectadas en primer lugar porque la corrupción genera vulneraciones directas o indirectas a los derechos humanos, y las mujeres se ven más afectadas porque las mujeres son más, en el caso venezolano, están más en el hogar y se ven afectadas principalmente porque tienen que ir a soportar abusos de autoridades cuando van a solicitar permisos o cuando van a solicitar la corrección de algún servicio público. Cuando hacen ese tipo de solicitudes, vienen luego algunos funcionarios públicos que, aprovechándose de esa situación del mundo femenino, se aprovechan de ellas y llegan a pedir hasta favores de carácter sexual en el caso venezolano. Los delitos que las mujeres hemos identificado que más cometen son el tráfico o ventas de drogas ilícitas y la extorsión. Son sobre todo en el caso del narcotráfico, a nivel de microtráfico y como portadoras humanas de droga. En Venezuela también se han identificado mujeres pranes, es decir, jefes de recintos carcelarios en el caso de la sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Mérida, en el retén de Cabimas en Zulia y en Tocorón en el estado Arauco.
digamos, los delitos que más se cometen en Venezuela por parte de estos grupos son el contrabando de combustible, el tráfico ilícito de mercancías y de materiales estratégicos y el lavado de dinero acompañado de algo que tiene que ver con la institucionalidad, que es el abuso de autoridad, la extorsión y el tráfico de influencia. El tráfico de drogas viene entendido prácticamente como algo que es parte del paisaje venezolano. Y otra cosa más grave aún es que, según el trabajo campo que desarrollamos, las instituciones identificadas como más corruptas y más vinculadas al crimen organizado se encuentran ubicadas en los cuerpos de seguridad y en los cuerpos de paz como las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, los policías y en algunos casos los alcaldes y gobernadores que hoy en día gobiernan en los estados fronterizos. ¿Qué estamos proponiendo nosotros para disminuir o llegar a una mínima expresión el crimen organizado y la corrupción en Venezuela? Hemos identificado 8 lineamientos estratégicos, cada uno de ellos con un grupo, una gran cantidad de actividades, que si me da chance se las enseño ahora o si no las dejo para la fase de preguntas, porque creo que ya me pasé de tiempo. Disculpen, aquí voy a cerrar. Hemos propuesto 8 lineamientos estratégicos, pero hay uno que es clave, que aunque no, perdón, hay un elemento que es clave, que no forma parte de los lineamientos estratégicos, que es que la reducción a su mínima expresión del crimen organizado y la corrupción en Venezuela no la vamos a poder hacer los venezolanos solos. Vamos a tener que recurrir al apoyo de organizaciones internacionales especializadas en este tema, porque la penetración de estas bandas criminales y bloques organizados de corrupción tienen niveles alarmantes hoy en día que ponen inclusive en riesgo la posibilidad de tener un Estado que pueda ser administrado racionalmente. Los 8 lineamientos que estamos proponiendo son ruptura de los lazos entre lo político, el funcionariado público y lo criminal, el fin de la impunidad, que es una de las causas más grandes que hay en el crecimiento de estos grupos, la limitación de incentivos económicos y sociales y oportunidades de negocio para el crimen organizado, lograr una salud institucional a través de la reforma de instituciones y leyes, el compromiso de la sociedad civil, que es un actor fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, la mitigación del desplazamiento, la migración forzosa que hoy en día ocurre en Venezuela, lo cual es un caldo de cultivo para el crecimiento de estos grupos criminales, el abordaje de los riesgos de género, abordar el tema de las mujeres y de las jóvenes como un elemento central en la política pública, y la descolonización militar de la administración pública, de tal manera que la institución militar se dedique principalmente al cuidado de nuestro territorio y de las instituciones venezolanas. Yo solamente para cerrar les voy a mostrar algo. Cada uno de estos lineamientos tiene propuestas similares a las que les estoy mostrando en este momento. En este es el caso para la ruptura de los lazos entre lo político y el funcionariado público y lo criminal, donde se proponen 3 iniciativas estratégicas, que es masificación de la información sobre la magnitud y consecuencias de la acción de estos grupos, el monitoreo de actualización de la información acerca del comportamiento de los bloques criminales y la disminución de las formas de control aplicadas por el Estado, monopólicas fundamentalmente. Y diseñamos una serie de iniciativas o una serie de actividades que podrían hacerse hoy en día sin el cambio político y otras que podrían hacerse en un posible gobierno de transición. Aquí cierro. Muchas gracias. Gracias, profesor Manuel. Referenciarnos el estudio que vienen adelantando. Ok, sin embargo, tenemos algunas preguntas, bien, unas formuladas por el canal de YouTube, otras formuladas desde el aula virtual de Zoom, que queremos conocer su opinión. Por supuesto, preguntas cortas, respuestas cortas, de manera de que podamos darle mayor espacio a la interacción. En principio, nos pregunta la amiga Gabriela López desde el canal de YouTube.
desde Argentina felicita por la charla e indica lo siguiente: desde los años 80, con la ley de salvaguarda del patrimonio público, hoy ley contra la corrupción de Venezuela, se ha tratado de luchar con este mal. ¿No cree usted que no es asunto de ley, sino de formación ciudadana? ¿Su opinión, profesor? Bueno, lo que pasa es que lo que ha ocurrido en el pasado no tiene mucho que ver con lo que ocurre hoy. Hoy en día existen marcos legales, como el caso que señala el del arco minero, que facilita el funcionamiento de acciones ilegales. Pero en todo caso, yo creo que tú tienes razón, creo que el tema de la legalidad no puede solamente resolver eso. Tiene que haber un fortalecimiento de las instituciones de manera tal de que las instituciones en alianza con la sociedad civil organizada puedan luchar contra este flagelo. De lo contrario, podemos tener 1.000.000 de leyes, pero si no tenemos esa fuerza organizada para combatir el crimen organizado y la corrupción en Venezuela, no vamos a salir de ella. De hecho, inclusive queremos conectar esta interrogante con dos intervenciones que realizaron desde el canal de YouTube el amigo Manuel Gómez. Suma a ese ordenamiento jurídico, ley contra la corrupción, lo correspondiente a la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Aparte de ello, la sujeción desde el punto de vista internacional, a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, con miras a generar el marco normativo destinado de alguna forma el combate con este flagelo. Sin embargo, como usted lo acaba de transmitir, no es una situación estrictamente técnica y normativa, sino también una situación desde el punto de vista social y ciudadano. De seguidas nos pregunta desde el canal de YouTube John Alexander Ortega lo siguiente: ¿qué podemos decir respecto a aquellos grupos que operan desde el Poder Judicial de la mano con grupos de control al mando del gobierno nacional? ¿Su opinión? Bueno, la verdad que sería, digamos, sería de mi parte decir algo al respecto, porque el alcance del trabajo que hicimos no llegó hasta el tema de los grupos que trabajan en el ámbito judicial. Entonces no tengo información como para darte esa respuesta. Sí quería responderle al amigo que hizo la intervención sobre el tema de las leyes. Nosotros hicimos un trabajo, dentro de este trabajo hay un trabajo sobre todas las leyes venezolanas que hay que modificar, que hay que cambiar y que hay que mejorar, tratando de cumplir con las referencias internacionales como la citada por el amigo que intervino anteriormente o que hizo el comentario. Y digamos, el trabajo en profundidad yo se lo voy a hacer llegar a Ángel para que ustedes lo tengan. Ahí van a poder tener toda la información que yo les acabo de dar, que les acabo de dar una píldora de lo que nosotros encontramos. Gracias, profesor, por su intervención. Siguiente interrogante, el profesor Ángel Serpa Ponte, desde el canal de YouTube, nos indica lo siguiente: sabemos que la libertad comunicacional es garantía constitucional, pero impresiona la difusión de series o películas de bandas grabadas en barrios venezolanos en los últimos años, inclusive hasta por el canal de YouTube. ¿Su opinión, profesor? Bueno, eso es una demostración de lo que yo acabo de decir. Y si mal no recuerdan, yo destaqué que hay una aceptación social, no solamente en los barrios donde estas bandas operan, o en los territorios donde estas bandas operan, sino que hay parte de la población que ve a estas bandas como una especie de Robin Hood que les podría resolver parte de sus problemas. Gracias, profesor. Siguiente pregunta. El amigo Brian Matute, venezolano en Estados Unidos, felicita al profesor Manuel Trujillo y a la cátedra Jorge Rosell. Indica lo siguiente: el delito de enriquecimiento ilícito hace punible la situación de un funcionario que se encuentra en posesión de bienes que no corresponde con su situación económica. La interrogante es la siguiente: ¿no cree usted que de aplicarse pocos funcionarios se salvarían de la prisión o la cárcel? ¿Su opinión? Bueno, digamos, hay un rango en la corrupción. Está la gran corrupción, que es la que incluye la participación de altos funcionarios del Estado. Y está la pequeña corrupción que tiene que ver con la persona que te cobra un fee por sacarte un pasaporte y por sacarte una cédula. Digamos, yo creo que en el caso venezolano lo que tendríamos que hacer el esfuerzo es principalmente con el tema de la gran corrupción y hacer operar, hacer que
administración pública opere normalmente, como ocurre en los países desarrollados, en cualquier país normal. En Venezuela, hasta para sacarte una placa de un vehículo, tienes que pagar una comisión. Para sacarte un pasaporte, tienes que pagar una comisión. Cosas tan elementales como esas. Entonces, creo que hay varios rangos, pero yo enfocaría ese tema que usted acaba de indicar, lo enfocaría en principio con un mecanismo internacional, de justicia internacional que principalmente se enfoque en los temas de gran corrupción, y lo otro sería limpiar administrativamente las instituciones del Estado que prestan servicios públicos a la población, que es donde ocurre la mayor cantidad de matraca, como llamamos en Venezuela. Gracias, profesor. Siguiente interrogante. Víctor Rojo, desde Guatemala. Felicita al profesor Manuel Trujillo y a los organizadores por el evento. Y también preguntan cómo nos inscribimos en las jornadas en Ciencias Penales Domínguez Escobar. Creo que durante el desarrollo de la ponencia han estado tanto al canal de YouTube como en el aula virtual el enlace donde puedes ubicar no solamente la información, sino también con las bondades y cómo es el protocolo para la inscripción. La interrogante es la siguiente: ¿es posible que la gran cantidad de dinero y bienes sustraídos ilegalmente por funcionarios públicos puedan ser recuperados para Venezuela? ¿Su opinión, profesor? Bueno, fíjate, ahí se han venido haciendo algunos intentos por parte del gobierno interino, dirigido por el presidente Guaidó, y la propia organización nuestra, donde yo estoy, que es Transparencia Venezuela, viene adelantando algunos estudios de carácter legal, porque ese tema no es nada fácil, porque hay que, digamos, coordinar, establecer y hacer posible que todos los países donde hay dinero de producto del robo en Venezuela se pueda recuperar. Es un trabajo arduo, muy de mediano y largo plazo, no es de corto plazo, e implica un gran trabajo de carácter legal y judicial para poder tener éxito en él. Gracias, profesor. Siguiente pregunta. Felicita y saluda lo correspondiente a su videoconferencia el amigo Lucio González Moreno y el profesor Jesús Vergara, desde la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. E indica la siguiente interrogante: ¿usted no cree que uno de los principales factores de corrupción es la presencia militar en el gabinete ejecutivo, la cual debe desaparecer? ¿Su opinión, profesor? Bueno, yo no sé cuál es la proporción de la participación de los militares en el robo o en actos de corrupción. O sea, yo sé que están en el gobierno, entonces, digamos, alguna vinculación debe haber. ¿Cuál es la proporción de ellos? No, sería irresponsable de mi parte decirte que un porcentaje X. Lo que sí yo creo que es cierto es que el militar está preparado para otra cosa, no para administrar los recursos públicos. El militar está preparado y entrenado para, a través del respeto de los derechos humanos, a través del respeto a las instituciones, defienda el territorio venezolano y defienda las instituciones venezolanas. No está diseñado para administrar los recursos públicos del gobierno. Y a lo mejor por esa falta de capacidad para administrar correctamente los recursos públicos del gobierno, podría haber, digamos, esa vinculación que sugiere la pregunta. Gracias, profesor. Siguiente interrogante, la profesora Luisa Rojas. Saluda la interesante disertación y por supuesto le gustaría conocer su opinión si el estado cuartel es una variante del estado de policía. ¿Su opinión? No, en realidad el estado cuartel tiene las características que yo señalé, que tienen que ver con la participación de la Fuerza Armada como un elemento importante dentro del desempeño económico del país, cosa que no funciona, o en una característica que no es necesariamente igual a la del Estado policial. El Estado policial tiene que ver, más que ver con elementos de carácter represivo. El Estado cuartel tiene que ver con temas de carácter represivo, pero también tiene que ver con la participación activísima de las Fuerzas Armadas en el desempeño económico del país.
Gracias, profesor. Ya con esta pregunta esta última pregunta vamos a cerrar el ciclo de preguntas y respuestas para entrar en proceso de cierre. Saluda con respecto a la excelente ponencia e indica lo siguiente. ¿Existe dentro del estudio una proporción respecto a la cantidad de soldados u oficiales que formen parte de esas industrias militares corruptas? Desde San Juan de Puerto Rico nos formulan esa interrogante. Bueno, no tenemos en detalle, digamos, la respuesta a esa interesante pregunta. Lo que sí sabemos es cuál es la cantidad de industrias militares. Industrias militares que, como lo dije anteriormente, van desde empresas de turismo, por ejemplo, empresas de minería, empresas de petróleo. Normalmente las juntas directivas están dirigidas por militares, principalmente por generales. En algunos casos, la nómina de esas organizaciones no solamente son soldados, son civiles, más la mayoría son civiles. Digamos, los más allegados a los jefes de las empresas vienen del mundo militar, pero ahí trabajan civiles también. ¿Y qué proporción estiman de militares no corruptos? Ojalá yo supiera, me encantaría saberlo. Gracias, profesor. Ya con esto cerramos el ciclo de preguntas y respuestas. Entramos en proceso de cierre, sin embargo, no queremos despedirnos sin generar algunos anuncios en las próximas videoconferencias. Entre ellas, mañana mismo, 29 de octubre del 2020, tendremos las jornadas o las sextas jornadas de Derecho Procesal Tributario con la incorporación de los mejores referentes tributaristas atendiendo a las recientes reformas desde el punto de vista tributario. Mañana 9:30 de la mañana, mañana 29/10 del 2020, hora Venezuela. De seguidas, en horas de la tarde, 5 de la tarde, tendremos la videoconferencia con la temática el derecho del fútbol desde el punto de vista de un intermediario. Tendremos a el profesor Marco Banzini. Asimismo, tendremos el día 30 de octubre del 2020 la videoconferencia Situación Actual y Propuestas de Futuro para la Tributación Local, con especial referencia al caso España. Tendremos al catedrático César García Novoa. 30 de octubre del 2020, 11 de la mañana, hora Venezuela. Asimismo, tendremos el mismo 30, pero a las 5 de la tarde, hora Venezuela, a la profesora Andrea Martínez con la temática nacionalización petrolera, midiendo la destrucción. Asimismo, el día 3 de noviembre del 2020, 11 de la mañana, hora Venezuela, tendremos la presentación del libro homenaje al doctor Luis Cova Arria, con los profesores, el doctor Humberto Romero Musi, el doctor Christopher Davis y el doctor Enrique Urdaneta Fontiveros. Asimismo, contaremos con la presencia del profesor Luis Cova Arria, quien será homenajeado en ese momento. 11 de la mañana, 3 de noviembre del 2020. De seguidas, 6 de la tarde, hora Venezuela, tendremos el mismo 3 de noviembre del 2020 en el aula Breve Bercarías al profesor Rafael Badel con la temática Ley Antibloqueo desde la Derecho a la Buena Administración. De seguidas, tendremos el 4 de noviembre del 2020 la temática la aviación y el derecho aeronáutico en tiempos de pandemia. Tendremos a los profesores Santiago Ripoll desde España, Carlos Basajo desde Argentina, Franco Pupio Pérez, Jorge Álvarez Méndez y otros. 11 de la mañana, 4 de noviembre del 2020, hora Venezuela. Asimismo, tendremos de seguidas el mismo 4 de noviembre, pero a las 2 de la tarde, hora Venezuela, la Cátedra de Derecho Marítimo, clase magistral de 25 años en la especialización del Derecho a la Navegación en el Comercio Exterior. De seguidas, el miércoles 4:11, pero a las 4 de la tarde, en este espacio Tu Cátedra Jorge Rosell, tendremos a el profesor Leonardo Pereira Meléndez, que de hecho lo tenemos como participante el día de hoy, con una temática bastante crítica y que posiblemente puede generar gran debate desde el punto de vista de sus implicaciones procesales. ¿Es posible la extracción de sangre del imputado sin su autorización?
¿En qué etapa del proceso penal? ¿Hasta dónde, de alguna manera, existe un límite respecto a ese derecho o a ese imperativo? 4 de la tarde, hora Venezuela, el 4/11 del 2020, en la Cátedra Jorge Rosell. No queremos generar una despedida antes sin agradecer a cada uno de ustedes desde el mundo que establecieron su participación y, por supuesto, queremos de alguna manera concederle el derecho de palabra al profesor Manuel Sánchez Trujillo, quien le ratificamos que fue un honor de alguna manera tenerlo en la Cátedra Jorge Rosell para quizás pincelar de alguna manera lo que ha significado un estudio de manera consecuente dentro del país Venezuela en el aspecto delictual de la corrupción. Profesor Manuel Sánchez, el micrófono es todo suyo para el proceso de despedida. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los organizadores. Para mí es todo lo contrario, para mí ha sido un gran honor estar con ustedes esta tarde. Les acabo de colocar el trabajo que acabo de presentar en el chat de Zoom. No sé cómo hacérselo llegar a la gente de YouTube. Ángel, por favor, si nos puedes apoyar con eso y hacérselo llegar a quien ustedes quieran y consideren pertinente, dado que lo que queremos es que esta información que yo les acabo de dar se conozca, se difunda. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. La manera más efectiva, profesor, y más rápida de hacerlo llegar, no solamente a aquellos que estuvieron vinculados a la videoconferencia, sino también al foro iberoamericano, es que lo podamos reflejar a nivel del grupo Telegram. ¿Ok? El equipo técnico Universitas Fundación va a recibir lo correspondiente a la presentación que usted nos va a enviar y la adjuntaremos a nivel del grupo Telegram de la Cátedra Jorge Rosell. Miren, y el trabajo completo lo pueden, yo se lo puedo mandar a usted, Ángel, por internet, porque esta es la presentación, lo que le acabo de dar, pero el trabajo completo, yo se lo puedo enviar a usted para que lo haga llegar también. ¿Sí? ¿Cómo no, profesor? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Queremos, en proceso de despedida, saludar al profesor Fernando Fernández, quien se incorporó recientemente, y nuestra cita próximo miércoles 4 de la tarde. No queremos dejar pasar por alto la posibilidad de que puedan inscribirse en las jornadas de ciencias penales José María Domínguez Escobar. Realmente los invitamos a que revisen de manera acuciosa no solamente el aval académico, revisen inclusive cuántas bondades vamos a tener dentro de esos 2 días de conversatorio de participantes de 6 nacionalidades. Vamos a verificar, anímate a participar en los correspondientes a ponencias libres, ¿ok? Anímate a tener acceso no solamente a el material que se va a disertar en ese momento, sino también a que pueda formar parte del aula virtual que se va a constituir posterior a las jornadas, donde podrás tener acceso a cada una de las videoconferencias y a cada uno del material en artículos escritos que formen parte del libro Memorias de las jornadas. Y por supuesto, qué mejor manera que dentro de este proceso de vida complicado, el cual atraviesa el mundo, que podamos rendir homenaje póstumo a quien fue un destacado procesalista a nivel mundial, el profesor Julio Mayer. No dejes de perderte nuestra programación. Seguimos de alguna manera conectados, proyectando academia. Chao, chao.